buenas tardes. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, así como para el Instituto de Estudios Latinoamericanos y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, darles la bienvenida a esta actividad que se desarrolla en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, que a su vez forma parte de las actividades del 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. En este día contamos con la presencia de Paola Rodríguez y de Queens Duncan. Paola Rodríguez Rojas es licenciada en Filología Española y en Enseñanza del Castellano y la Literatura por la Universidad de Costa Rica, y como académica es expositora en los talleres literarios de la Biblioteca de Educación de la misma universidad. Ha sido facilitadora de talleres artísticos en comunidades de Talamanca y de Zixaola, en Costa Rica, mediante proyectos de prevención del suicidio. Por su lado, Queens Duncan es un reconocido escritor costarricense con una vasta producción narrativa, principalmente, tanto de novela como de cuento. Ha sido acreedor de varios premios nacionales, y ostenta un doctorado honoris causa por la Universidad de St. Olaf en Northfield, Minnesota, así como por la Universidad de Costa Rica. A su vez, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Costa Rica. En este día vamos a tratar el tema de la literatura, del realismo propiamente, para lo cual le cedemos la palabra a la profesora Paola Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero. Y muy buenas tardes a todas las personas que están presentes. Agradecer a los coordinadores y coordinadoras del festival también por haberme invitado a compartir un tema de investigación que estoy realizando en este momento sobre la obra del doctor Duncan. Voy a compartirles una presentación que tengo como para irme guiando en la exposición. ¿Ven bien por ahí? ¿Me hacen una seña nada más? ¿Sí ven? Perfecto, gracias. Bueno, mi tema de investigación tiene que ver con el afrorrealismo como insumo teórico para el análisis literario, específicamente de literatura escrita pues, por personas afrodescendientes. En este sentido, bueno, voy a tener una secuencia expositiva en donde primero voy a hablar del surgimiento del proyecto, luego voy a hablar del manifiesto afrorrealista. Como tercer punto, pues les expondré un poco de mi hipótesis y el corpus con el que voy a trabajar y algunas conclusiones. Y para eso, bueno, tengo esta frase elegida que dice: negar los valores de la identidad del negro, puntos suspensivos. Entonces, si yo le preguntara a las personas que están presentes, pues, si es algo positivo lo que se dice, si es algo negativo, si en qué contexto se dice, es muy difícil con esta sola frase poder entenderlo. Alguien podría decir, ahí lo que están diciendo es afirmando que neguemos los valores de la identidad del negro. Otro podría decir, no, después de eso puede venir algo que más bien diga que negar los valores de la identidad del negro está mal, ¿verdad? Entonces, con esta sola frase no es posible entender la idea completa. Necesitamos entender lo demás, el contexto de la frase. Eso mismo es lo que yo planteo con el afrorrealismo. Y ya veremos más adelante en la exposición por qué es que yo digo que el afrorrealismo ha sido visto como esta frase en este momento. Entonces, voy a ir al surgimiento de este proyecto y por eso sale la foto de Shirley Campbell ahí. Para quienes no conocen a Shirley Campbell, es hermana de Epsie Campbell, son un grupo de mujeres fuertísimas, afrodescendientes, costarricenses. En un curso X de la Universidad de Costa Rica en el que yo estaba,
me propuse hacer una investigación sobre algo que yo no conocía. Y es que muy poco se da a conocer la poesía afrodescendiente costarricense en los cursos de mi facultad. Entonces, me gusta conocer cosas nuevas y a partir de ahí fue que encontré que Shirley Campbell es un exponente muy fuerte a nivel internacional de la poesía costarricense, de población afrodescendiente. Investigando en los textos que analizan la poesía de Shirley Campbell, me doy cuenta de que ella se inscribe en el afrorrealismo. Y es ahí como yo llego a conocer otra cara del doctor Duncan. ¿Por qué? Porque yo conocía la obra de Duncan, básicamente lo reducía a una novela que ganó un premio y un par de cuentos. Claro, analizo sobre Queen's Duncan y me doy cuenta de que hay una cantidad inmensa de textos y que hay mucho por conocer, ¿verdad? Pero yo me enfoco en el afrorrealismo porque yo estoy tratando de investigar a Shirley Campbell, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta a partir de esto de que no hay textos creados por la comunidad académica, los estudiosos de la literatura, que aborden la poesía de Shirley Campbell desde la perspectiva del afrorrealismo. ¿Cómo es esto? Hay una teoría literaria por ahí creada acá mismo. Hay una autora, en una conversación con ella, ella me dijo, yo estoy en la corriente afrorrealista y cómo es posible que no existan trabajos sobre esto. Yo lo voy a hacer. Eso fue lo que me propuse. Y entonces, en ese yo lo voy a hacer, dije, bueno, hagámosla más grande. Y entonces abordemos autoras centroamericanas o latinoamericanas. Buscando en el corpus tampoco hay trabajos sobre el afrorrealismo en la escritura de poetas afrodescendientes latinoamericanas. ¿Por qué será esto? ¿Verdad? No lo sé. Me propongo hacer una tesis sobre esto y me encuentro con una dificultad. Y es que el afrorrealismo ha sido entendido de una manera que no permite o que no ha permitido que algunos autores o críticos literarios eh, lo aborden profundamente la literatura. ¿Por qué? ¿Qué es el afrorrealismo en sí? Esto también para las personas que no conocen sobre esta teoría. El afrorrealismo, según lo que nos dice el doctor Duncan, es una corriente literaria latinoamericana cuya poética se aparta en algunos aspectos de los referentes tradicionales de la literatura del mainstream. Es una nueva expresión de literaturas hispánicas y muy posiblemente de la literatura iberoamericana, que realiza una subversión africanizante del idioma recurriendo a referentes míticos, inéditos o hasta ahora marginales, tales como el Montú, como el Samanco, el Lebelille, la reivindicación de las deidades como Yemayá y la incorporación de elementos del inglés criollo costeño. Eso en primera instancia es la definición del afrorrealismo. ¿Cómo lo ha abordado la crítica? Bueno, la crítica lo ha abordado el afrorrealismo y lo ha como reducido, si puedo usar esa palabra con mucho cuidado, o como que lo ha simplificado, mejor, simplificado a 6 enunciados. Estos 6 enunciados que ustedes ven acá. En primera instancia, la restitución de la voz afroamericana por medio de la terminología afrocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los autores que escriben en esta corriente asumen la tarea de restituir a la comunidad afrodescendiente su propia voz. Entonces, rescatan la oralidad afroamericana, dignifican la palabra diaspórica y la imagen que la palabra evoca de las comunidades negras también. Entonces, se rescata la voz de la población afrodescendiente, incluye autoaceptación del autor y busca vencer la endofobia negra, y es la fobia entre ellos mismos, ¿verdad? Por ser negros, por ser afrodescendientes. El segundo punto es reivindicar la memoria simbólica africana. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una reconciliación con la herencia cultural arrebatada africana. Se toma conciencia de la etnicidad afrohispánica. Y se combate el mito de la civilización barbarie. Tercer punto es la reestructuración de la memoria histórica de la diáspora africana, y esta reestructuración es informada y crítica. Entonces, se quitan los mitos que vienen de la cadena eurocéntrica de negaciones, victimismos, omisiones, mentiras que están constituidas en la historia oficial.
Entonces, aquí los autores son autocríticos y buscan humanizar y digerir los hechos históricos que acontecieron a toda la población, ¿verdad? El punto número 4, reafirmación del concepto de comunidad ancestral. Y en este sentido, se reivindica la totalidad africana en su doble dimensión. ¿Cuál es esta? Bueno, geográfica e histórica. Los une la historia, ese devenir de África, ¿verdad? Pero los ubica en una zona geográfica diferente. Y esto amplía entonces en esta comunidad la diferencia. No hay una forma de ser afrodescendiente única, sino que hay matices dependiendo de dónde se desarrolló esta población afrodescendiente en el sector en donde fue colocada en un principio y donde se fueron desarrollando posteriormente. Luego, una perspectiva intracéntrica que tiene que ver con que la voz que narra en la literatura, la voz que está narrando los hechos, el relato, lo hace desde el interior de la comunidad, es decir, son personajes negros, son héroes negros, ¿verdad? Son personajes afrodescendientes y lo hacen desde adentro. No es dicho por otros, como anteriormente se venía manejando, ¿verdad? No es una identidad creada por los demás, sino por ellos mismos. Y por último, el último aspecto, el número 6, es la búsqueda y la proclamación de la identidad afro, ¿verdad? Los afrorealistas se reconocen como parte de esta comunidad y también lo proclaman, ¿verdad? Entonces, esto básicamente ha sido la forma en la que se ha atendido el afrorealismo. Pero aquí encontramos unos términos que tal vez no se entiendan. Por ejemplo, etnofobia, endofobia, eurofilia, eurocentrismo, el término democracia racial, racismo doctrinario, social darwinismo, diáspora, multiculturalidad, etc. Entonces, una persona que quiere saber qué es el afrorealismo y se encuentra con este texto va a tener que ir a leer otro montón más para buscar estos términos y poder comprender en totalidad qué es el afrorealismo. Y volvemos a la frase inicial, ¿verdad? El afrorealismo tiene un contexto adicional, se alimenta de otras teorías que hacen que sí sea una teoría para analizar literatura bastante efectiva, pero es que hay que ampliarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se amplía? Yendo a buscar otros autores, probablemente europeos, probablemente consagrados por las academias estadounidenses, o buscamos aquí mismo. Y me pregunto yo, si Queen's Duncan escribió el afrorealismo o hizo el manifiesto afrorealista, ¿hablará él de estos mismos términos? Esa es mi búsqueda y esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que el afrorealismo, el manifiesto, realmente tiene antecedentes en un trabajo teórico realizado por Queen's Duncan desde una fecha hasta otra en específico. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver el corpus. Yo estoy trabajando con estos textos que son aproximadamente 16 y todavía estoy viendo si meto uno más, pero estoy debatiéndome en ese sentido. Como les digo, la investigación se está llevando a cabo en este momento y pues yo espero que sea una tesis, ¿verdad? Entonces, yo trabajo con la impresión, la fecha de impresión de los textos y en este caso el primero data de 1980. El último data de 2018, pero tenemos aquí una acotación. En el 2012, yo estoy trabajando con un texto reimpreso en el 2012 que se llama El Negro en Costa Rica, pero este texto inicialmente se hizo o se imprimió, sí, se imprimió, se publicó en 1972. Entonces, este texto, yo me leí los dos, y este texto del 2012 es muy rico porque podemos ver cómo de 1972 al 2012 han habido o se han presentado una serie de cambios en cuanto a la realidad de la persona afrodescendiente en Costa Rica. Entonces, si decimos que este texto fue de 1972, estamos hablando de que el corpus en general ha sido abarcado de 1972 al 2018. Estamos hablando de más de 40 años de trabajo. En estos textos es posible encontrar, yo los agrupé, de acuerdo a las temáticas fueron agrupados. El primer grupo son los textos que abordan la realidad limonense. Entonces, a partir de investigaciones que hace el autor, se logran conocer temas como el mito de Limón. Y a ustedes les sonará muy común esto porque todavía existe ese mito, ¿verdad? Limón relacionado con marginalidad, con delincuencia, con una provincia insegura. También se encuentra en estos textos un trabajo de campo estadístico que habla sobre cómo en la formación de los jóvenes
ellos han sido asimilados por la cultura dominante y hay un desconocimiento de las raíces culturales de su herencia. Luego, que los medios de comunicación y la circulación de la información no incluye la historia de la propia comunidad negra. Entonces, la misma comunidad afrodescendiente carece de información sobre sí mismos, ¿verdad? Hay una escasez de contenidos y de materiales informativos, sobre todo en el currículo oficial educativo, en las clases de estudios sociales, en los textos literarios que se abordan en las clases de español. También hay una simbología racista. ¿Por qué? Porque el folclore es guanacasteco. Hasta después de un tiempo de escritos estos textos es que se empieza a hablar también de que folclore es, ¿verdad? Y se incluye también, y por eso las celebraciones de estos tiempos, ¿verdad? Para dar un espacio también aparte del folclore costarricense que tiene que ver con las poblaciones afrodescendientes. Pero en estos estudios se encuentran esas necesidades. Luego, el asunto de la meseta central, San José versus la periferia versus Limón, ¿verdad? En donde todos los recursos del Estado y los esfuerzos del Estado por el mejoramiento y el desarrollo están ubicados en la meseta central y las periferias están dejadas en abandono. Entonces aquí se repite civilización, barbarie. Hay una supresión de la identidad, se invisibiliza a la comunidad afrodescendiente, no hay héroes afrodescendientes, ¿verdad? Y son señalados o imaginados desde afuera. Esto encontramos en el primer grupo de textos. En el segundo grupo de textos estamos hablando de aquellos que afirman un posicionamiento ideológico. Y aquí hay un punto de cambio. A partir de la búsqueda de información para describir a la comunidad afrodescendiente, el autor se posiciona ideológicamente. En estos textos que vemos aquí, prácticamente que se utiliza el ensayo como método. Entonces sí podemos relacionar, a diferencia de un texto literario, en un ensayo sí podemos relacionar las ideas directamente con el autor. Y aquí podemos encontrar un posicionamiento del cual ya hablaremos. El punto 3, me gusta mucho porque es un grupo de textos que apuntan a la difusión y la formación. Es decir, Queen's Duncan no se queda solo en, vean, esto está mal, todo esto está terrible, ¿qué van a hacer? Sino que se carga sobre los hombros la tarea de ayudar a que estas cosas no se sigan presentando, ¿verdad? Entonces, en este grupo de textos, él lo que hace es campañas educativas, textos para que estudien en estudios sociales, en las clases, hasta inclusive formación para docentes para que den estos temas. Yo soy licenciada también, bueno, estoy en la licenciatura de educación y entonces para mí esto es muy rico, la cantidad de textos que ofrece el autor, porque en ese sentido, inclusive se nos dan herramientas didácticas para poder enseñar, aprender nosotros y enseñar a los chicos sobre una parte esencial del ser costarricense, ¿verdad? Que es la cultura afrodescendente. Y apunta a cambiar el currículum es decir, el canon literario, señala un poco el canon literario y qué debería entrar ahí. Por último, el grupo 4, que son textos que aportan a la crítica literaria. Y en este es básico para poder entender por qué Queen's Duncan dice después, necesitamos un manifiesto o un tipo de herramienta literaria para la cual estudiar la literatura que está surgiendo. ¿Por qué? Porque en estos textos él hace una búsqueda histórica de cómo empezaron los textos fundacionales costarricenses y hasta los años 40, 50, cómo ha sido la literatura, en qué momento se insertó un personaje negro en la literatura, cómo fue abordado, cómo fue visto, y también habla de cómo hay nuevas voces afrodescendientes, ¿verdad? De personas afrodescendientes que están hablando de sí mismos y cómo no existen herramientas para abordar específicamente esa literatura. Entonces, en mi hipótesis, yo veo una evolución de la propuesta prerrealista que inicia con esta parte, realidad limonense, falta de circulación de información de la propia comunidad. Entonces, el autor, ¿qué hace? Se va, busca la historia y traza una ruta recorrida de la población afro. Y en este sentido, en ese trazar la historia, leer, se da cuenta de que hay una serie de mitos y una serie de prácticas racistas y se posiciona, ¿verdad? Una de sus propuestas, o no es una propuesta porque, vamos a ver, ya existe una teoría del racismo doctrinario, pero es en esa en la que él se posiciona y
salta a la aplicación y a la corrección de estos errores y aporta al pensamiento latinoamericano y costarricense. Entonces, en este aportar, en este labor crítico literario y abordar los textos del canon costarricense, surge la idea afrorrealista. Y con esta idea afrorrealista, en realidad, lo que se busca es superar las representatividades. Es decir, que no digan quiénes son los afrodescendientes, sino que los mismos afrodescendientes lo digan. Luego se defiende el factor religioso como acervo filosófico y mítico. Algunos dirían, y ya hemos escuchado también esas cosas, que es brujería, ¿verdad? Pero en realidad es un acervo filosófico, mítico y religioso que debe ser respetado. Entonces, ahí viene lo de la comunidad ancestral. Luego, también escuché por ahí, leí algunas cosas sobre que la mujer no era tomada en cuenta en esta propuesta, pero si nos vamos a todos los textos que él aborda, nos damos cuenta que la mujer tiene un papel elemental en las prácticas religiosas y en la herencia cultural, y que hay capítulos específicos o partes específicas relacionadas con el papel de la mujer, ¿verdad? Y que si bien esta teoría tiene un corte o sigue la dinámica decolonial, se sabe que las teorías decoloniales también pueden ser y echar mano de otras teorías, tal vez de ciencias sociales, el feminismo y demás, para poder abordar la literatura. No solamente el afrorrealismo, podría combinarse con otras cosas más para poder abordar esos vacíos, si es que los hay, ¿verdad? También esto del desconocimiento de las raíces culturales y de la herencia afrodescendiente, ¿verdad? Es algo que viene a responder el afrorrealismo. Y un cambio de la etnofobia a pasar a la etnofilia, ¿verdad? De su propia cultura. Y en este sentido, podemos ver que el discurso, vamos a ver, ni el realismo, ni el afrorrealismo está solo, ni Queen's Duncan está solo, sino que hay una serie de entramados, una serie de vínculos con ciertas ideas que se fueron desarrollando en esta época y de las cuales el autor se alimentó, como la negritud, como el panafricanismo, el racismo doctrinario y residual, la democracia racial, la influencia de Marcus Garvey es una de las cosas que más aparece, ¿verdad? Sistema de castas, el realismo, por eso se llama afrorrealismo, ¿verdad? Y que lo que viene es a reflejar una realidad específica, de un pueblo en específico, ¿verdad? En este sentido, entonces, podemos decir que muchas de estas personas, algunas conocidas para ustedes, otras tal vez no, pero muchas de estas personas están en un entramado, ¿verdad? Y así es como lo veo yo, ¿verdad? Como esa comunidad, esa población afrodescendiente, que tiene ideas y que todas son para ayudarse unos a otros y a colocarse en el espacio que les corresponde y les ha correspondido siempre, ¿verdad? Para cerrar, ahora sí, aquí está la frase completa y fue escrita por Chris Duncan. Ahora que estaba en la presentación anterior, decía que muchas cosas dicen, yo las dije, pero yo ni me acuerdo que las dije. Bueno, esto está escrito en el texto Cultura Negra y Teología y dice, ahora sí, negar los valores de la identidad del negro es negar a la nación misma, porque el negro forma parte vital de la cultura nacional. Entonces, bueno, de esta manera termino yo mi breve explicación sobre mi propuesta de investigación. Le digo al doctor Duncan que me disculpe si hay algo que no acorde, que estoy abierta a sus recomendaciones y a sus observaciones. Tenía muchísimo miedo porque normalmente nosotros en literatura analizamos textos de autores que tal vez no nos van a leer o inclusive que están muertos, ¿verdad? Y nunca hemos tenido como, o yo por lo menos, nunca he tenido esa oportunidad de estar frente al autor y decirle, esto es lo que yo he leído de sus textos, ¿verdad? Pero más que creer que me va a echar la investigación abajo, creo que lo que me pueda decir va a ser de suma ayuda para que este proyecto llegue a buen puerto. Así que con antelación, le doy muchísimas gracias por los aportes que pueda darme y por la atención que usted y todos los demás me brindaron en esta exposición. Buenas tardes. Paola, favor dejar de compartir. Gracias.
Eh, continuamos con la actividad. Damos la palabra a Queens Duncan para escuchar su intervención en relación con el tema planteado. Por cierto, en una mesa redonda en el 13º festival, en la 13ª Feria Internacional del Libro en Costa Rica, que se llamaba Un homenaje a la cultura afrodescendiente, yo mismo planteé lo siguiente en relación con la obra de Duncan y el tema de la identidad de la cultura de origen africano en la literatura nacional, cómo la voz autorial de los y las afrocostarricenses se ha manifestado en el discurso de la literatura creada en Costa Rica, lo cual me relaciona mucho con el tema que recién plantea Paola. Y de aquí derivaron otras interrogantes que podrían servir para esta conversación. ¿Hay una escritura afrocostarricense realmente? ¿Y en qué se distingue de la otra? Y si ser afrodescendiente marca alguna diferencia en el plano de la escritura. Bueno, esas son inquietudes que yo me había planteado y que luego desarrollé en un artículo que se publicó en la revista Reflector Americano. Pero nos gustaría escuchar entonces a Queens y para que complemente la excelente exposición de Paola, que está muy clara y la felicito y le agradezco mucho. Bueno, Paula, un abrazo. Tengo que agradecerte dos cosas. Uno, tu interés en mi obra y sobre todo en esta dimensión un poco diferente porque se trata de trabajar en teoría literaria. Eso te lo agradezco mucho. Y el segundo agradecimiento es que no esperaste a que me muriera para hacer el estudio, ¿verdad? Como dijiste, que acostumbran estudiar escritores muertos. Bueno, no me diste tiempo de morir, lo cual te agradezco mucho. Sí, bueno, a mí me parece que estás haciendo una interpretación muy interesante de esta propuesta de afrorealismo. Que ahí lo que nosotros hemos dicho es al menos las siguientes 6 características, ¿verdad? Entonces está abierto para profundizar. Y me llama mucho la atención la forma en que agrupas ¿cuántos son? 12 textos. 15 aproximadamente. Los 15, 15 16. bueno, por lo de Queens, 15, Duncan, ok, está bien. Los 15 textos que estás trabajando, me llama mucho la atención en que los agrupas, ¿no? Y me parece muy bien, tienes una gran intuición en eso, ¿no? Y el mismo comentario que yo hacía con el trabajo de interpretación del Dr. Smart, ¿verdad? Es que el crítico tiene esa particularidad de ver poco más allá. Y me parece muy interesante lo que estás haciendo en este campo donde sí es un trabajo deliberado de mi parte. Es decir, haber descubierto ciertas características de Nicolás Guillén y de repente comenzar a encontrarlos en algunos autores latinoamericanos, afro-latinoamericanos. Dije, pero ¿qué es esto? Nunca nos pusimos de acuerdo. Uno oye el boom y sí, de ellos tuvieron no digo que hayan comenzado poniéndose de acuerdo, pero sí tuvieron sus reuniones, ¿verdad? Y discutían y ahora sí vamos a hablar sobre los dictadores y etcétera, etcétera, ¿verdad? Para mí, esto surge en un curso que tenía que dar en una universidad norteamericana, donde estuve trabajando un tiempo. Y entonces tenía que dar literatura afro, que fue lo que me pidieron, afro-latinoamericana. Entonces me tocó comenzar a estudiar los textos y me voy encontrando que hay una corriente literaria y le puse el nombre afrorrealista, es total invento, Guillén nunca habló de eso, que tienen esa tendencia. Es decir, no todos los escritores afro latinoamericanos siguen esa corriente, sino que es uno que hay una toma de posición.
yo te recomiendo que no sé, Jan, si tu ponencia va a estar en línea o cómo lo podría conseguir Paola. A mí me parece que hay algunos elementos que Jan destaca ahí que contribuirían muchísimo al análisis que estás haciendo, ¿no? La parte esa de resistencia, la parte esa de instrumento de lucha, ¿verdad? A mí me parece que eso es muy importante, que eso quede bien claro, es decir, que este diseño es como un instrumento de lucha, como una forma de, ¿cómo se llama?, confrontar esta situación que describiste en la primera parte. También me quedo pensando si realmente, yo sé que en el negro en Costa Rica lo pones, no sé si en la última edición, ¿no? Pero lo acercas mucho al momento actual, pero yo no reniego del negro en Costa Rica, que quede eso claro. Me parece que fue un buen aporte en ese momento, pero hay mucho pensamiento que ha cambiado, que ha evolucionado, ¿verdad? Entonces nada más me quedaría pensando si realmente situar al negro donde lo tienes ahí, en esa última edición, que sí es cierto que en esa edición se hace crítica de la primera, se hace algunas, pero no sé si es justo traer ese libro tan para acá cuando en realidad era un pensamiento todavía bastante ingenuo en el momento en que se escribe el negro en Costa Rica. Se escribe con el interés de dar a conocer, pero no se alcanzaba el nivel crítico que luego yo creo que se va alcanzando en el resto de la obra. Yo siempre cuento que hay algún libro que no lo voy a mencionar, que es el único que no me querría echar para atrás en la historia y borrarlo, pues es un solo libro, no está en tu lista. Porque uno crece aquí y bueno, en Limón, yo me desarrollo en Limón, donde no teníamos un contacto directo con el racismo. Sí lo había desde el punto de vista de las personas extranjeras, ¿no? Y más bien teníamos un egocentrismo de nuestra parte con relación a la población nacional, ¿verdad? Ellos no son católicos, ellos no saben leer y escribir, etcétera. Pobrecitos, ¿verdad? Hay que ayudarlos, una actitud de ese tipo, ¿no? Y después yo vengo a San José y descubro, y digo, ¿y estos de dónde salieron? Saben leer y escribir, tienen, etcétera, etcétera. Entonces hubo todo un esfuerzo de apropiación, pero precisamente en San José es donde yo comienzo a descubrir el racismo. Sin embargo, no me ha percatado de la dimensión de eso. Por ejemplo, la posibilidad de una endofobia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y fue un escritor británico de origen de la India, que lo escuché en una conferencia, Sivanandan se llama, él se murió ya. Y cuando yo escucho la conferencia Sivanandan, creo que fue en el 70 y no sé, 78 por ahí. Digo yo, Dios mío, si he estado sentado en una poza de racismo que circula a mi alrededor y no había pescado la trascendencia de esto en mi país. Entonces comienzo a investigar el asunto, ¿no? Y comienzo a ver que es la misma tendencia en América Latina y ahí voy creciendo hasta que llegué a Guillén ya con esos ojos críticos. No, les había leído a Guillén, ¿verdad? Pero lo leemos en el colegio. ¿no? Pero llegué a Guillén con esos ojos críticos y dime, qué interesante. Y empiezo a examinar otros autores que yo quería usar en el curso. Y mira, ¿qué es esto? Y de repente digo, caramba, yo también escribo así. yo también como que tengo esas intenciones, ¿verdad? Entonces ahí desarrollo y comienzo una investigación sistemática
y esa propuesta. No tengo ninguna observación en el sentido de que haya que corregir nada de lo que estás haciendo. Me parece muy bien. Además, el crítico tiene la absoluta libertad de criticar y decir lo que quiera, ¿verdad? El escritor, yo siempre les he dicho a los jóvenes, el libro tiene que defenderse solo. La obra de arte tiene que defenderse sola. Y lo he dicho, recuerdo muy, tal vez hasta groseramente, con un pintor costarricense que hoy en día es tal vez el más famoso. A este muchacho, siendo joven, hizo una exposición y estaba el desfile de personas diciéndole, bueno, ¿y qué quisiste decir aquí? ¿Y qué fue lo que querías decir? Y el pobre tratando de explicar cada uno de sus cuadros, ¿verdad? Y recuerdo que lo llamé aparte y le dije que no, usted está loco. La obra tiene que dar a conocer su punto de vista y el lector le corresponde como ese descifrado, ¿verdad? Ese desminuzar, eso de comprender y construir él también, porque el autor lo que busca es una respuesta. Es una respuesta, no es escribo y como algunos que andan por ahí, como dice Jan, algunos que ya no quieren seguir las mismas pistas que dicen, no, mi obra es por escribir, yo escribo por escribir, no tengo ninguna intención, ningún otro tipo, o sea, si no tenés nada que decir, entonces no escriba. O sos un gran mentiroso, claro que en el fondo tiene una intención, ¿verdad? Que no hay necesidad de ocultarlo, ya se sabe que mucho de lo que hacemos los escritores es decir, uno no pone ahí, bueno, lo que quiero decir es esto, no, uno lanza la obra y cada quien lo interpreta. Así que felicitaciones, muchísimas gracias, digo, por esas dos cosas de interesarse en mi obra y de no haber esperado hasta que yo me hubiera muerto. Muchas gracias, Queens. Un gusto verlo de nuevo. No sé Sí, un si... saludo, perdón, un saludo a Julián. Por cierto que uno de esos textos que usted tiene sobre la narrativa en Costa Rica fue un trabajo colectivo que hicimos con Julián y otros dos compañeros. Sí. Y también estaba aquel trabajo que quedó un poco en el aire, Textos para Todos, ¿verdad? Que era sobre todo dirigido a la educación primaria y secundaria, pero que está un poco dentro de la intención de algo de lo que planteaba Paola en uno de sus recuadros sobre la parte didáctica que Queens ha venido también trabajando desde muchos ámbitos y en distintos momentos. No sé si hay alguna pregunta o intervención de los participantes, de los que están presentes en este momento. De no ser así, pues entonces daríamos por terminada esta sesión. Muy importante, por cierto, lo que plantea Paola en cuanto al poco conocimiento de la poesía afrocostarricense y del tema del afrorrealismo, este nuevo término acuñado por Queens, que además, como ella lo señala, es muy escaso en América Latina. Sí me gustaría también destacar en cuanto a la producción literaria afrocostarricense, que ha habido un gran desarrollo, sobre todo en la poesía en los últimos años y sobre todo en la poesía escrita por mujeres, ¿verdad? Lo cual marca, me parece, como una tendencia interesante, ¿verdad? Más allá de la narración y que ha sido la parte fuerte de Queens, ¿verdad? Como novelista y como cuentista, pero ahora hay como un resurgimiento interesantísimo de la poesía femenina afrocostarricense. Bueno, muchas gracias y quedan invitados para las actividades que se están desarrollando en el contexto del Bicentenario y en relación
con la cultura afro-costarricense. Muy buenas tardes.